Bueno, buenas tardes. Ante todo quisiera empezar por agradecer a Agustín y a la asociación la invitación para estar aquí con vosotros. Por supuesto, agradecer a todos los que habéis venido y bueno, y prometeros que intentaré no vender mi libro. Me ha invitado Agustín y la asociación a hacer una presentación alrededor del tema central de la convención, la experiencia del cliente. Pues dentro de nuestros servicios, que bueno, imagino que la gran mayoría de vosotros los conocéis y los que no, pues estaría encantado de poder hablar con vosotros después de la presentación. Hemos definido concentrar nuestra presentación alrededor del tema de la devolución del vehículo a finalización del contrato. Y sobre todo, cómo hacer de un momento que puede ser tan crítico una experiencia agradable. Al final es lo que queremos, es que el cliente se lleve la mejor de las impresiones de nuestros servicios, de nuestra compañía de renting, de nuestra marca. No hablo de Decra, sino de los clientes de Decra, de vosotros, compañías de renting, ¿no? Bueno, ¿por qué es tan importante la devolución del coche, del vehículo usado en la relación con el cliente? Voy a intentar en algunas líneas resumir algunos conceptos que podrían dar cada uno de ellos su propia presentación, ¿no? Pero empiezo por decir que es un momento sensible, ¿vale? Y por eso es tan importante. Y es sensible por varias razones. Hay que cumplir los compromisos que tenemos con los clientes, compromisos contractuales, bien sea porque el cliente ha renovado el contrato y entrega el vehículo de ocasión, pero recoge un vehículo nuevo, o en caso contrario, porque el cliente no renueva el contrato con nosotros y de todas formas tiene que devolver el vehículo de ocasión. Y aquí hay que defender la imagen de nuestra compañía. En cualquier de los casos es un momento sensible. ¿Por qué? Porque entre otras cosas es un momento que potencialmente pone en evidencia y tiene impactos económicos, ¿vale? Impactos económicos en la relación con el cliente, pues ya de por sí es un tema sensible. Es un tema que, bueno, a nadie nos gusta pagar y mucho menos si somos sorprendidos con ello. Entonces, los desperfectos del coche, todo lo que está directa o indirectamente relacionado con el uso del coche al final de la vida del vehículo, pues puede ser transformado en daño, en uso, en impacto económico. Es también un momento muy sensible y importante en la relación con el cliente, porque más allá de la compañía de renting en sí misma y de sus colaboradores directos, es un momento donde hay la intervención de terceros. Y terceros, no, más allá del perito o del concesionario que recoge el coche, hay varios operadores logísticos, centros drive-in, compañías de seguros, etc., etc. Todos ellos tienen, de la mejor forma posible, de la forma más coordinada, tienen que dar lo mejor de sí a nombre de la compañía de renting. Es imposible que la compañía de renting lo haga todo. Entonces, lo que tratamos de hacer es representaros lo mejor posible delante de vuestros clientes. Pero lo que quiero poner en evidencia aquí es que este momento, cuando un perito, por ejemplo, desde el caso de Decra, está alrededor de un coche, que puede estar con el usuario o no, identificando los daños, si el cliente está en un determinado contexto, que ha sido informado de los daños de la política de uso del coche previamente, si en la preparación de la devolución con la compañía se han pactado las condiciones, se ha dicho dónde, a qué hora, si todo eso después, más tarde, se respeta, pues el cliente se siente cómodo en este momento de la relación con la compañía de renting, y sentirse cómodo es evitar las sorpresas que muy a menudo generan frustración. Más allá de eso, y del punto de vista interno a la propia compañía, en función de los casos, hay intereses distintos, intereses diferentes, como pinto ahí en la diapositiva, en la misma organización. Por un lado,
tenemos todo el interés en fidelizar al cliente. Si la renovación del contrato se ha hecho antes, pues en teoría el cliente está fidelizado, pero no por eso se ha evitado algún tipo de roce o de discusión con nuestro cliente a la hora de la devolución, concretamente, del vehículo, ¿no? Entonces, por un lado, dentro de la compañía hay quien defienda la fidelización del cliente a cualquier precio, porque al final se le ha vendido otro coche, es una flota que puede ser más o menos importante. No es lo mismo si gestionamos una flota y renovamos una flota de 10 coches o de 100 coches. Pero por otro lado hay que valorar el activo, y cuando me refiero a valorar el activo me refiero a valorar el coche de forma correcta, conveniente, identificando los daños que tiene, las opciones que le faltan o no, para que de alguna manera se pueda recomercializar este coche, o sea, venderlo como vehículo de ocasión de la mejor forma posible. Entonces ahí puede haber distintos intereses, porque cada uno de los centros, de los profit centers dentro de la compañía, pues tiene tendencia a defender su dama, ¿no? O sea, lo que es absolutamente normal. Lo que no podemos y no debemos es nunca perder el foco del cliente. Por último diría que es también importante la devolución VO en la relación con el cliente, porque al margen de lo que es el contrato, las condiciones que hemos firmado 3 o 4 años antes, la renovación o no renovación de un nuevo coche, etc., cada cliente tiene sus condiciones específicas, ¿no? Y eso exige un trato especial, diferente, adecuado y adaptado a la casuística y idiosincrasia de cada cliente, ¿vale? Entonces esto, el cliente puede tener un seguro contratado con nosotros, con la compañía, o no. ¿Cuántos de nosotros en algunos casos aceptamos reclamaciones en función del caso, en función del cliente, y todo esto al margen de lo que está escrito y firmado entre las partes en el contrato, ¿no? Entonces, consultamos el historial de intervenciones, si el coche se ha reparado en la red de talleres, etcétera, etcétera. O sea, más allá de lo que está escrito, luego hay la gestión comercial, la relación con el cliente en el sentido más amplio del término, pero todo eso tiene que ver con una relación cliente-proveedor que se quiere lo más amplia posible en el tiempo, ¿no? En definitiva, yo lo que quiero decir es que hay que evitar las sorpresas, y sorpresas en el sentido negativo de la palabra, y de alguna forma preparar el cliente desde el primer momento para lo que es el momento de la devolución. En la diapositiva siguiente voy a hablar de la devolución dentro de una cadena que es de una cadena, o sea, no es un acto aislado. La devolución VO no es algo que esté ahí esperando la fecha de fin de contrato para firmar un papel y poner el cliente y su coche VO apartado en una campa para luego venderlo. La devolución del vehículo de ocasión es algo que está dentro de una relación con un cliente y que en teoría y la práctica también se desea que empiece desde el momento cero, ¿vale? Pero evitar las sorpresas y gestionar un contexto que el cliente conoce es mucho más fácil que tener que estar discutiendo con él por qué ha pasado, por qué se han identificado los daños de una forma, por qué él tenía que traer el coche en determinadas condiciones y no lo ha traído. Pero si no lo informamos previamente, eso sí puede ser un problema, ¿vale? Evitemos las sorpresas, eduquemos al cliente para no desvalorizar el vehículo de ocasión que se devuelve al final del contrato. Decía antes que la devolución no es un acto aislado, no lo es de verdad. Bajo nuestro punto de vista, o sea, la devolución está dentro de una cadena de gestión de la relación con el cliente que empieza con la entrega y la firma del contrato del vehículo nuevo y va incluso hasta el momento después de la devolución en sí misma, ¿vale?
En el momento de entrega y contrato del vehículo nuevo, pues se firman todo un conjunto de condiciones, de coberturas, si lleva seguro, si no lleva, bueno, todas las coberturas contractuales que se puedan pactar con el cliente, y se entrega también, por lo menos así lo defiende la propia asociación y la mayoría de las compañías de la Asociación Española de Renting, se entrega un guía de uso y desgaste de vehículo de ocasión. Esa guía se ha renovado y ahora se lanza a partir del final de este mes con la asociación. Yo os he prometido que no iba a hablar de mi libro y no lo haré, pero insisto en un único punto, es el hecho de entregar esta guía donde se informa al cliente no solo de los daños que se pueden tener en cuenta o no, se informa de un proceso, ¿vale? De un proceso de devolución del coche, en qué circunstancias, cómo, dónde, en qué condiciones tiene que devolverlo. Si el cliente lo tiene desde el primer momento, si más tarde, a medida que vayamos avanzando en esta relación con el cliente y el uso del coche, el cliente, se le vamos recordando todo esto, evitamos las sorpresas a que hacía referencia yo anteriormente, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que después de entregar el coche y de firmar el contrato con el cliente, hay todo un periodo de gestión de flota, que llamo aquí gestión de flota, que más no es que el periodo de contractual en que el cliente use el coche, ¿no? Aquí él tiene varios episodios, varios momentos de mantenimiento, reparaciones, siniestros, incluso, como se hablaba en la presentación anterior. Y lo importante es que el cliente tenga todo esto en cuenta, pero que nosotros, como compañía de renting, también podamos tener acceso a toda esta información al final del contrato y en el momento de la devolución, ¿vale? Avanzando un poco más, nos encontramos con la gestión previa a la devolución. Gestión previa a la devolución que es tan o más importante que la devolución en sí misma. Aquí es donde en teoría tenemos que no solo pactar con el cliente las condiciones y la fecha y el sitio, el local donde se va a devolver el coche, pero es un periodo, esto no es un momento único tampoco, es un periodo donde muy a menudo se renuevan contratos, se fideliza por lo cual el cliente. Si no se renueva, pues igual tenemos que preparar la devolución de igual forma, pero sin la entrega del coche nuevo. Muy a menudo, en algunos casos por lo menos, también se intenta hacer la venta del vehículo al propio conductor, ¿vale? Entonces, todo esto, si lo ponemos en determinado contexto, volviendo un poco a la idea de la diapositiva anterior, que es evitar las sorpresas negativas para el cliente, pues le vamos preparando y tenemos la convicción que todo esto contribuye realmente a una buena relación y experiencia con el cliente. Es muy difícil medir cuál de los factores contribuye más o menos. Esto no es pura matemática, pero es un acumular de pequeñas variables, de pequeños factores que todos juntos seguramente harán la diferencia en el momento de la devolución del coche, ¿no? ¿Qué es donde llegamos ahora? Bueno, y si todo va bien, el momento de la devolución tiene que ser una buena experiencia en la relación con el cliente. Pero por eso decía que no es un acto aislado, tiene que estar dentro de un contexto y tener en cuenta todo lo que comentábamos en cada una de las etapas anteriores. Es la única forma de que los dos señores, la compañía y su cliente, salgan apretándose las manos, contentos y pensando en el coche nuevo y no en el coche que acaba de dejar. Al final es lo que queremos, ¿vale? No es restarle importancia, sino preparar este momento de forma anticipada y prepararlo bien para que él no sea un granito de arena en nuestra relación con el cliente, sino todo lo contrario. Bueno, yo hacía referencia también a la venta del vehículo de ocasión. Pues la devolución, y podéis preguntarme, ¿pero por qué si esto viene después de la devolución? Porque también lo comentaba antes, si la devolución es correcta, si identificamos cada uno de los daños que tiene el coche, todo lo que le falta o no le falta, en el momento de la devolución, pues será más fácil
tener el coche correctamente identificado, valorizado, con sus daños, con sus faltantes, y aplicarle un valor de mercado que nos facilite la venta del vehículo. En este caso no estoy hablando del vehículo que se vende al propio usuario, estoy hablando del vehículo que en función de las características de los momentos anteriores y de la propia evolución, pues destinamos a determinado canal de venta, bien sea particular, compraventa, concesionarios y otros, porque si no tenemos todas las variables controladas, pues es muy difícil ponernos a vender un coche a un particular, por ejemplo, que aunque no sea el canal que más ventas produce, es seguramente de los más rentables, pero ¿cómo vamos a vender un coche, un vehículo de ocasión, a un particular si no tenemos las garantías que los daños están identificados, que no sabemos qué elementos les faltan para poder reponerlos y de alguna forma entregar el vehículo en condiciones de uso a su nuevo dueño? ¿Vale? Como os he dicho, no voy a vender mi libro. Quería, de forma general, presentaros lo que son, bajo nuestra perspectiva, algunas tendencias y nuevas prácticas en general, sin hablar de Decra o de otro actor del mercado, de las peritaciones, ¿vale? Entonces, no estarán todas reflejadas aquí, seguramente. Una diapositiva sería corto, pero intentamos resumir algunas de las que nos parecen más importantes. Ante todo, decir que a nivel de volúmenes de gestión, en Estados Unidos los volúmenes no paran de subir, suben y suben cada día más, y en Europa están estables, ¿no? Es un mercado flat de renovación desde hace años, con crisis o sin ella. Lo que sí verificamos es que más allá de que los volúmenes estén estables, tienen una estacionalidad que puede cambiar en función de la zona geográfica de Europa. Si miramos al sur de Europa, donde estamos, pues la estacionalidad es más evidente. En otros países del norte de Europa es menos evidente, ¿vale? Segunda tendencia a que hacemos referencia es la fuerte competencia. Muy agresiva a nivel de precios, ¿vale? Y sobre todo, una vez más, en mercados del sur de Europa. No me refiero exclusivamente a España, me refiero a Portugal, España, la zona sur de Francia, que tiene un comportamiento algo distinto de lo que es París, el centro y el norte de Francia, y me refiero también a Italia y a Grecia, por ejemplo, ¿no? Hay un aumento claro en el mercado de lo que son las peritaciones descentralizadas, con o sin el conductor delante, pero de forma general, lo que era hace unos años la peritación industrial en una campa va derivando, va disminuyendo a favor de lo que es la peritación cerca del cliente. Al final, aquí tratamos de aportar servicio a nuestros clientes, o sea, la peritación no es una excepción, todo lo contrario, va en esa línea, y el hecho de estar peritando el coche más cerca del usuario tiene que ver también, ¿no?, con eso, con el nivel de servicio que queremos dar a nuestros clientes. La peritación, cuando está con el usuario, pues cada vez más es firmada en el acto con el propio conductor o la persona que devuelve el coche. Se trata de no romper y garantizar la responsabilidad a lo largo de la cadena de gestión y facilitar la gestión posterior de cobros, de responsabilidad de daños, de seguro del usuario, etc., ¿vale? La calidad y el alcance de la peritación, o sea, su contenido, va mejor. Se identifican cada vez más daños, se da atención cada vez a más cosas. Una peritación de hoy, en general, es mejor que de las peritaciones que hacíamos hace 5 años en el mercado, en general. Una vez más, no quiero particularizar. Lo que sí quiero decir es que son más completas a todos niveles, desde las fotos al tipo de daño que se identifica. Hemos pasado de tener algunas fotos a tener 10, 20 fotos por coche, comerciales de daños relacionadas con cada uno de los daños. El cliente tiene toda la información a su disposición y eso es bueno, eso es muy bueno para el mercado, ¿vale? Y por último, la última tendencia que quiero poner en evidencia es que
las compañías de renting a nivel internacional y en Europa sobre todo nos están pidiendo cada vez más un único momento de peritación que sirva a todos los actores de este proceso, bien sea al usuario, bien sea a la compañía de seguros, a la compañía de renting, etcétera, etcétera. Tener un solo momento de identificación de daños no significa tener una sola valoración de daños. Significa que el daño es lo que es, está en el coche, lo vemos, cualquiera lo puede ver y verificar, pero la valoración que hacemos de ese daño puede ser distinta para la misma identificación de daños. ¿Vale? Entonces, esto es importante porque reducimos plazos, mejoramos en eficiencia y en gestión de los procesos que de ahí se desprenden, ¿no? Para facturar daños a la compañía de seguros, bien sea del cliente, a la nuestra, asumirlos nosotros mismos como gesto comercial o facturarlos al cliente dentro de la relación que tenemos con ellos. Termino con las nuevas prácticas, ¿vale? Que de alguna forma son tendencias también, pero bueno, cosas más recientes y que de alguna forma tienen su puntita de innovación, ¿no? Las soluciones electrónicas, ya no hablo de la tablet donde cualquiera perita un coche, sino de todo lo que aportamos por detrás de la tablet, el calendario de las citas, donde el cliente puede entrar en su zona y código postal, identificar si el perito de la zona está disponible mañana a las 4 de la tarde o pasado 3 días de 8 a 9. Pincha y tiene su cita. La peritación en sí misma cada vez tiene más componentes electrónicos y de automatización. Todo lo que es el reporting a las compañías y al flotista de todos los coches, de todo el trabajo que se ha hecho online. Las reclamaciones se gestionan también a través de plataformas. Hay un conjunto de aplicaciones, de app que se ponen cada vez más disponibles a unos y a otros actores de esta cadena. La tecnología no va a sustituir nunca, en definitiva, el trabajo del hombre. De hecho, es el hombre que desarrolla la tecnología y la pone a su servicio, y ahí vamos, ¿vale? O sea, todo lo que aporte valor y eficiencia al proceso es bienvenido. Fotos 360 grados del vehículo. Nosotros, por ejemplo, en algunos países, en España no es así, pero en algunos países con contextos culturales y legales, incluso bastante distintos y lejanos del nuestro, en Brasil, por ejemplo, tenemos pequeños centros donde pasa el coche y hay un pequeño robot que saca fotos 360 grados del coche. Pero, insisto, el contexto jurídico incluso es distinto. Es un país donde hay que probar que el coche existe. Aquí en una peritación no se prueba que el coche existe, se verifica un bastidor, una matrícula, pero si tratamos de identificar daños, ¿no? En fin, pero todo esto son aportes tecnológicos que de alguna forma podemos intentar aprovecharlo mejor para cada una de las circunstancias de los países donde actuamos, ¿no? Más servicios, yo hablaba antes de aportar servicio, pues aquí igual, más servicios como certificación, valores de mercado, indicativos, nunca vinculantes, pero indicativos para la venta del vehículo, son servicios que se añaden cada vez más al acto de peritación. Y por último, nada mejor para terminar este proceso y este ciclo que medir lo que piensa nuestro cliente de todo esto. Por mucho que aportemos, si no lo medimos, pues nos resulta difícil seguir mejorando. Y las encuestas de satisfacción cliente pues tienen que hacerse a todos niveles. Y cuando hablamos de relación cliente, ¿cómo queremos medirlo y mejorarlo si no hacemos este tipo de encuesta? Muchas gracias por vuestro tiempo. Espero haber aportado algo aquí a la relación de las compañías con sus usuarios y estoy a vuestra entera disposición para lo que haga falta.